Pero bueno, Irán, si yo lo tengo que reducir a un párrafo, diría lo siguiente: Irán es un país muy importante, ¿no? Después voy a tratar de definir cada uno de estos términos. Y es un país muy importante desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista económico, por su potencialidad económica, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista histórico. Y esa misma importancia le hace tener a la clase dirigente iraní, sin importar el sistema político. Esto es en la época del Shah, la República Islámica, y si el día de mañana viene otro sistema político, estoy convencido de que pensará lo mismo. Les hace pensar a los iraníes que deben tener un lugar especial en el sistema regional y en el sistema internacional. Es un país que yo suelo denominar que tiene un ADN imperial. No es el único, ¿no? También puedes hablar de Rusia, de Turquía, ¿no? De Reino Unido. Son países que no se ven a sí mismos como uno más del sistema internacional, sino que reclaman para sí un lugar prominente en el sistema internacional. Entonces, es un país importante que reclama para sí un lugar central en el sistema regional al menos, pero que tiene limitaciones intrínsecas y limitaciones extrínsecas para alcanzar ese estatus. Las limitaciones intrínsecas tienen que ver con un sistema político que no se ha modificado en los últimos 40 años, que no ha sabido o no ha podido o no ha querido, ¿no? Brindarle más esperanzas y mayores expectativas y satisfacer las necesidades de su propia población. Incluso después podemos avanzar sobre ese tema específicamente. Y a la vez a nivel internacional tampoco alcanza a tener la aceptación de su sistema regional y su sistema global, porque el resto de los países de lo que nosotros denominamos Medio Oriente no consentiría en que Irán tenga una situación de privilegio, ni tampoco los países más importantes de la comunidad internacional, al parecer tampoco lo podrán, no lo harán. Entonces, el hecho de ser un país importante, pero que se ve a sí mismo como algo que no es común, que quiere tener un lugar preeminente en el sistema internacional, pero con limitaciones intrínsecas y extrínsecas, hace que la política doméstica y la política exterior iraní estén en una constante tensión. Y de la aceptación o no de esas limitaciones es de donde vemos mucho de la política de Irán. Cuando Irán se acepta esas limitaciones, pues es un miembro no tan problemático del sistema internacional. Cuando Irán no acepta esas limitaciones, se vuelve en un país con capacidad disruptiva en el contexto internacional. Eso, digamos, si lo tengo que decir de una manera muy básica, ¿no? Eh, ¿Por qué digo que Irán es un país importante? Porque, bueno, a mí me parece que cualquiera que sepa algo de historia de la, del sistema internacional, identificará a Irán como el heredero de una larga tradición histórica que puede ir desde los aqueménidas, piensen en Ciro el Grande, Darío, las guerras médicas, ¿no? El siglo sexto, de inicio del siglo sexto antes de Cristo, hasta la actualidad. Por lo tanto, hay una memoria de estatalidad continua de más de 2500 años. Ese es un punto, ¿no? Además eh, preserva casi la misma lengua. La lengua que hablaban los aqueménidas se la conoce desde el punto de vista lingüístico como el persa antiguo, escrito en caracteres cirílicos, esto que nos resulta familiares por todos los idiomas de la Mesopotamia. Pero después se desarrolló el persa medio, ¿sí? Que es básicamente la lengua de los zoroastrianos, ¿sí? El pajleví, el que está escrito la Avesta, que es una lengua escrita en otro alfabeto, uno derivado del alfabeto arameo. Y después de la conquista de los árabes, en el siglo VII, Irán se ha convertido casi en la única región que fue conquistada en esos primeros 100 años de la expansión del Islam, pero donde no se habla árabe. Es más, 200 años después de la conquista árabe emerge lo que se conoce como el persa nuevo, con una gran obra literaria que es el Shahnameh, el libro de los reyes, escrito por Ferdowsi. Precisamente el año pasado se celebraron los 1000 años del fallecimiento de Ferdowsi. Y el persa es el núcleo de la identidad iraní. Incluso me animo a decir, y ahí ya estamos metiéndonos en el tema,
que para entender Irán es importante entender el punto de vista islámico o el chiismo, que es lo que a veces se hace muchísimo hincapié en los medios de comunicación. Pero desde mi punto de vista creo que la identidad nacional, lo que podríamos llamar el nacionalismo iraní, con un gran énfasis en la lengua, es incluso mucho más útil para entender la política exterior de Irán, más que pura y exclusivamente la base islámica, ¿no? Entonces, Irán tiene una continuidad histórica, una continuidad cultural realmente envidiable. Ahí me parece que hay un punto que hay que resaltar, ¿no? Que uno reconozca la riqueza de Irán no debe llevarnos al extremo de poder, digamos, mejor dicho, de no condenar al gobierno, porque son dos cosas distintas. Una cosa es la historia del país, otra cosa es el gobierno, ¿no? Y de la misma manera, o por oposición, uno, si condena al gobierno, no tiene por qué desconocer la historia del país, ¿no? Esto ahora, aprovechando que Roberto, que está allá en la madre patria, pues sería lo mismo, ¿no? Si uno reconoce el valor del Quijote y digamos, la experiencia civilizadora de España a lo largo del mundo, eso no significa que tengamos que reconocer a pie juntillas todo lo que hace el gobierno español, ¿no? Y si por otra manera, si condenamos algunas decisiones del gobierno español de hoy, no significa que tengamos que quemar el Quijote. Entonces creo que con respecto a Irán hay que hacer esa diferenciación, ¿no? Una cosa es esa gran tradición cultural que merece ser reconocida porque realmente es importante, ha sido muy valiosa para la humanidad. Eso no significa que tengamos que aceptar lo que hace el gobierno iraní. Y de la misma manera, si condenamos al gobierno iraní, no significa que debamos despreciar la inmensa y riquísima historia iraní. Entonces, por eso digo que Irán es un país importante, pero también es un país demográficamente importante, si es un país que junto con Egipto y Turquía son los países de mayor población del Medio Oriente, más de 80 millones de habitantes, que en realidad es una población muy, pero muy diversa. Solamente la mitad de los iraníes se consideran persas, esto es, que realmente se identifican 100% con esa etnia, ¿no? El resto de la otra mitad de los iraníes son azerbaiyanos, armenios, baluches, kurdos, árabes, y esa enorme diversidad en realidad coexiste bajo una misma estructura política, y eso es un tema que a mí me resulta de gran interés, el papel que tienen las minorías en Irán. También es importante desde el punto de vista de los recursos, junto con Rusia y Qatar, tiene reúne para sí las terceras reservas mundiales de gas, reservas que hoy en día no están siendo explotadas, básicamente, en primer lugar, porque carecen de la tecnología y carecen de la tecnología porque carecen de la financiación y carecen de la financiación porque también están sujetos a una situación muy extrema de conflictividad con la comunidad internacional que ha hecho que las empresas que podrían llevar adelante estos proyectos de inversión no hayan avanzado, ¿no? Primero fue la guerra entre el 80 y el 88 con Irak, después fue un pequeño intento de ingresar al sistema internacional, después, bueno, el programa nuclear. La cuestión es que en los últimos 40 años Irán, a pesar de estar sobre grandes reservas cifras, no ha podido explotarlas, ¿no? Y también tiene, como se ve ahí el mapa que está compartiendo, digamos, Roberto, una posición geopolítica central, ¿no? Vincula en esa región al Golfo Pérsico, el Mar Arábigo, con el Cáucaso, Asia Central, con el mundo árabe. Por lo tanto, no se puede ver un mapa, no se puede entender esa región sin considerar el papel central que tiene Irán desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Y precisamente esa política iraní que le ha llevado a estar fuera del sistema internacional, a no ser lamentablemente uno más del sistema internacional, ha hecho que muchos de los proyectos de infraestructura que podrían haber integrado Irán hoy en día estén a la espera. Entonces, eso es importante, ¿no? Irán es históricamente, demográficamente, económicamente, geopolíticamente, un país muy importante, ¿sí? Ahora bien, eh, eso le ha hecho a que los iraníes hayan pensado, o la dirigencia iraní piense que es por eso que Irán debe convertirse en una potencia regional o incluso en un actor global, ¿no? Y eso es, me parece, la base, la fuente de la conducta iraní, parafraseando a ese
telegrama de Kennan, las fuentes de la conducta soviética, ¿no? Las fuentes de la conducta iraní es esa ambición por ser una potencia de carácter regional. Y no importa si estamos hablando del Shah, no importa si estamos hablando de la República Islámica, no importa si el día de mañana hablamos de otro sistema de gobierno, porque eso es algo que es inherente a los que toman decisiones en nombre de Irán. Piensen que a pesar de que resulte incómodo para la República Islámica, muchas de las políticas que hoy hace suyo la República Islámica de Irán fueron incluso iniciadas en la época del Shah. Por ejemplo, si ustedes ven un mapa, hay 3 islas en el Golfo Pérsico que en los años 70 Irán ocupó al momento que Emiratos Árabes Unidos se adquirió su independencia. Esas islas las tomó el Shah y la República Islámica no las devolvió porque tiene una gran relevancia estratégica en la zona del Golfo Pérsico, ¿no? El programa nuclear iraní lo inició el Shah y lo continuó la República Islámica, ¿no? El Día del Golfo Pérsico para celebrar la retirada en el siglo XVIII de los portugueses lo estableció el Shah y lo sigue celebrando la República Islámica. El Shahnameh, digamos, Ferdowsi, el padre de la literatura persa moderna que hablábamos recién, que se había celebrado 1000 años, su tumba está a las afueras de Mashhad, del noreste de Irán, y el mausoleo lo hizo lo hizo el Shah, el padre, el primer fundador de la dinastía Pasleví, Reza Shah, en los años 30. Me refiero a que a muchos elementos se identifica una gran continuidad en Irán, independientemente si estamos en la época imperial que duró hasta 1979 o la República Islámica que se estableció en ese año. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta autopercepción que tienen los iraníes del lugar que les ocupa, ¿no? Entonces, no, esto creo que es totalmente indistinto, ¿no? A veces nos centramos en la República Islámica o hablan los medios de comunicación del régimen iraní, pues desde mi punto de vista yo creo que no hay grandes diferencias en puntos centrales, ¿no? Cuando uno habla de política exterior, el lugar que Irán quiere tener en el sistema internacional, en eso casi que yo creo que hay pocas diferencias. Después vienen las justificaciones, unos serán islámicas, otras más nacionalistas, pero en el fondo la base, las fuentes de la conducta son exactamente las mismas, ¿no? Por eso enfatizo la idea de que el nacionalismo trasciende la República Islámica, es una fuerza central en Irán, incluso mucho más que la República Islámica, ¿no? Eso también nos llevaría a pensar otra cosa, ¿no? Que la oposición creciente a la República Islámica en el seno de la sociedad iraní no necesariamente debería entenderse como una oposición al lugar que Irán puede tener en el sistema internacional. Esto es, que los jóvenes iraníes o mucha parte de la población iraní hoy esté en contra de su sistema de gobierno, no significa que el día de mañana, cuando se conforma otro sistema de gobierno, ese sistema de gobierno esté dispuesto a ser uno más del sistema internacional. Por el contrario, creo que ahí va a haber un elemento de continuidad. Los rusos suelen decir que Rusia fue, es y será una gran potencia. Yo creo que, parafraseando, podríamos decir exactamente lo mismo de cómo los iraníes se piensan a sí mismos, ¿no? Independientemente de que haya un régimen imperial del Shah, una república islámica u otro sistema político en el futuro. Entonces, esa importancia y esa continuidad que se ve, esa búsqueda de ser una potencia, hoy ha llevado a una política que pretende eso. El programa nuclear iraní no es nada más ni nada menos que, en términos, diríamos, del marxismo, sería el epifenómeno, ¿no? Lo que se está discutiendo, que es el programa nuclear, manifiesta la voluntad iraní de ser una gran potencia. Digamos, por lo tanto, no es una discusión solamente técnica de cuántos kilos de uranio, cuál es el nivel de enriquecimiento, sus sistemas de lanzamiento, no. Todo eso en realidad es la consecuencia de la voluntad iraní de ser una gran potencia. Por lo tanto, creo que hay que tenerlo en cuenta. No se estamos discutiendo pura y exclusivamente algo de carácter técnico nuclear, ¿sí? Entonces, esa búsqueda de tener un lugar central en el sistema internacional le ha llevado a Irán a tomar políticas pendientes a implementarlo. Pero ahí creo que tiene dos grandes problemas Irán. En primero es un problema que denominaríamos de carácter técnico, y es, nosotros decimos que para que sea una potencia regional deben darse dos características, o dos, mejor dicho,
dos elementos. El primero de ellos es que haya una anuencia de los otros estados de la región. Y en segundo lugar, o una aceptación. Y en segundo lugar, una aceptación de las potencias nucleares, de las potencias internacionales o globales. Ninguna de esas dos cosas las tiene Irán. Irán no tiene la anuencia o la aceptación de los otros estados de la región de Medio Oriente para que Irán se convierta en una potencia regional. ¿Sí? Arabia Saudita, Turquía, Israel, para mencionar a los más importantes, no van a consentir en que Irán tenga una situación de preeminencia en la región. Y las grandes potencias tampoco. Estados Unidos, que sigue siendo una potencia global, a pesar de lo que ha ocurrido en Afganistán, a pesar de todo lo que es del crecimiento de China, pues tampoco va a consentir precisamente en que Irán tenga esa situación de preeminencia. Por lo tanto, ahí hay una primera limitación en capacidades de Irán, ¿no? No tiene ni la aceptación de sus pares ni la aceptación de las potencias globales. Por otra parte, tampoco tiene lo que podríamos denominar poder blando, ¿no? Ya que su sistema político no es un sistema que atraiga en términos de prestigio, no es un sistema atractivo, ¿no? Lo único que puede resultar atractivo a algunos, desde el punto de vista de algunos sectores políticos es furibundo antiamericanismo, ¿no? Pero en realidad no hay otros países que quieran hacer suyo el Iranian way of life, ¿no? No hay que decir, no, me gustaría que, no sé, que las mujeres vayan cubiertas en el espacio público o que haya un papel importante de la religión, pues eso no resulta atractivo, ¿no? Entonces, no solamente que tiene esas limitaciones estructurales que les mencionaba recién, sino que también hay limitaciones de su poder blando, ¿no? Entonces, con Estados Unidos, que es su gran opositor en los últimos 40 años, yo siempre enfatizo la idea de que es una oposición derivada de una historia de desencuentros. Podríamos iniciarlo en el año 53, cuando se realiza un golpe de Estado, el famoso golpe de Estado al primer ministro Mossadegh. A los que les interese les recomiendo una especie de documental película que se llama CUP 1953, donde analiza bien lo que sucedió en ese momento y que es muy interesante para analizar la perspectiva de cómo se llevó adelante ese golpe de Estado. Pero, digamos, en el año 53, el apoyo irrestricto de Estados Unidos al Shah, eh, los desencuentros en la guerra de Irán e Irak, posteriormente los desencuentros por el programa nuclear han hecho que, pasando obviamente por la toma de redes en la embajada norteamericana y a inicio de las primeras semanas de la República Islámica, han hecho que las relaciones sean muy tensas. Pero en realidad creo que también hay muchos elementos de interés común que me permito afirmar de que no hay una oposición intrínseca, ¿no? Puede haber muchos intereses comunes, lo que pasa es que siempre creo que ha habido una cuestión de timing, ¿no? Cuando Estados Unidos estaba dispuesto a avanzar, Irán no lo estaba; cuando Irán estaba dispuesto a avanzar, Estados Unidos no lo estaba, y bueno, ahora nos encontramos en esta situación, ¿no? Y además porque tanto en Estados Unidos como Irán hay un fenómeno que no es privativo de ellos, pero se da en muchas partes del mundo, pero en estos dos países se lo ve muy claro, y hay un tema de la política exterior de Estados Unidos hacia Irán, o la política exterior de Irán hacia Estados Unidos se ha convertido en una herramienta de lucha doméstica, de política doméstica, ¿no? Entonces, algunos sectores en el seno de Irán atacan a otros sectores en función de la política que intentan implementar hacia Estados Unidos, y lo mismo sucede en Estados Unidos, cuando algunos sectores atacan a otros en función de la política que quieren implementar hacia la República Islámica de Irán. Por lo tanto, digamos, en los dos países ha habido a lo largo de 40 años un proceso de demonización constante que hace muy difícil hoy por hoy que puedan generarse cambios. Los cambios que pueden darse en la política exterior cuando se dan, por ejemplo, como en el caso del acuerdo nuclear durante la presidencia del gobierno de Obama, pues rápidamente luego están sujetos al vaivén político doméstico, como pasó durante la administración del presidente Trump. Y lo mismo podemos decir en el caso de Irán, ¿no? Cuando algunos sectores están más dispuestos a negociar, como el caso durante la administración del presidente Rouhani, pues le sucede en otras administraciones, como la que acaba de tomar el poder en Irán del presidente Raisi, que también están menos dispuestas. Entonces, creo que hay mucho de política interna mezclado con exterior, ¿eh? Entonces, eso es algo que también dificulta el entendimiento, ¿no? Y además hay algo que me parece que es fundamental en esta búsqueda de Irán por ser una potencia a nivel regional, y es
el sistema político iraní tiene una gran desconfianza hacia el exterior, por no hablar de los mecanismos de cooperación, ¿no? El sistema político iraní tiende a pensar que el exterior no está para ayudar, sino para complicarle la vida a Irán. Y eso está fortaleciéndose en los últimos tiempos, ¿no? Yo siempre doy como ejemplo lo que los iraníes han vivido en los últimos, yo diría, 100 años, ¿no? Desde la dinastía Qajar, la dinastía que deja el poder en 1923 y efectivamente en 1925, pero tiene un periodo de decadencia donde tanto Rusia como el Reino Unido van tomando algunas partes de Irán y aparece esta idea de la debilidad iraní, ¿no? Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, hay que recordar que Irán fue ocupado, una parte por los soviéticos y otra parte por los británicos. Después, la influencia desmedida que tuvo en algunos ámbitos Estados Unidos durante el gobierno del Shah. Luego, el apoyo de una buena parte de la comunidad internacional a Saddam Hussein durante la guerra entre Irán e Irak. Por lo tanto, no hay una memoria institucional o una memoria social en Irán acerca de los beneficios de la cooperación internacional. Eso es. Y eso les ha llevado a tener políticas cada vez más duras hacia la comunidad internacional, disminuyendo los ámbitos de cooperación, donde por lo tanto todo lo que hace hacia el exterior tiene una gran calidad, o mejor dicho, un enorme nivel de confrontación antes de que de cooperación. Eso es evidente en los últimos tiempos, porque estamos en el momento político de Irán donde el sector que nosotros denominamos los que hicieron la guerra, esto es, aquellos que eran jóvenes de alrededor de 20 años entre 1980 y 1988, este sector muy vinculado a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, hoy tienen un papel cada vez mayor en el proceso de toma de decisiones de Irán. Y esa influencia cada vez mayor de los que hicieron la guerra, que no tienen ningún tipo de confianza en la comunidad internacional, pues va a hacer que sea muy difícil el entendimiento entre Irán y la comunidad internacional, porque básicamente los que toman decisiones están cambiando en el seno de Irán. Bien. Entonces, eso con respecto al ámbito exterior, pero también hay limitaciones a nivel doméstico en Irán, ¿no? En primer lugar, es un sistema político que cada vez tiene menos representatividad. Piensen que en las últimas elecciones que hemos asistido, en febrero del año 2020, las elecciones parlamentarias, y en junio de este año, 2021, las elecciones presidenciales, pues fue a votar menos de casi el 40% del electorado, ¿no? 43% se dice en las elecciones parlamentarias y alrededor del 42% más o menos en estas elecciones presidenciales. Esto hace que, bueno, que sea un sistema político cada vez más alejado, si lo podemos medir incluso por la cantidad de gente que asiste al acto eleccionario, pero también porque es un sistema muy endogámico. Tiene una ingeniería institucional, que tal vez no es el momento para hablar aquí, pero tiene una ingeniería institucional que asegura la endogamia del sistema, asegura que solamente los que son verdaderamente los apoyos incondicionales del sistema político sean los que se puedan presentar a elecciones. Y eso obviamente que le da mucha estabilidad al sistema, pero le quita mucha legitimidad, ¿no? Porque los que son electos son personas que sí, que gozan de la confianza, pero de los que toman decisiones, no del electorado, ¿no? Entonces, esa endogamia y esa, digamos, priorización de la estabilidad le ha quitado con el paso del tiempo cada vez más representatividad. Y además porque hay una cuestión que yo digo que es demográfica, ¿no? Alrededor del 65% de los iraníes tiene menos de 40 años, esto es gente que lo único que ha conocido es la República Islámica, la época del Shah la pueden conocer por las generaciones anteriores, pero y además cuando la República Islámica se implementó a fines de los 70 del siglo pasado, Irán era básicamente un estado muy poco desarrollado en términos educativos, la población urbana todavía no era mayoritaria, y hoy tenemos un estado donde más del 95% de la población está alfabetizada, con un alto nivel de personas con educación universitaria, una población urbanizada, pero los que gobiernan son los mismos. Esto es, gobierna el mismo grupo de gente que gobernaba hace 40 años, pero la sociedad se ha modificado
esencialmente, ¿no? Entonces, esa falta de actualización del sistema político, esa priorización de la estabilidad por sobre la representatividad, hace que el sistema político, pues, con la población se vayan alejando cada vez más. Y eso no tiene nada que ver con los Estados Unidos, eso no tiene nada que ver con una política israelí, eso tiene que ver con una cuestión pura y exclusiva del sistema político iraní. ¿Sí? Después podemos establecer otras cosas, pero básicamente desde el punto de vista estructural no tiene nada que ver lo que está pasando con las influencias exteriores. Eso es algo privativo del sistema político iraní. Pero además tiene un sistema político que si hace unos años atrás hablábamos de las tensiones existentes entre los denominados conservadores y los reformistas, hoy esa tensión ha desaparecido. ¿Por qué ha desaparecido? Porque hoy la principal tensión no se da entre conservadores y reformistas, sino en el seno del grupo conservador. Los reformistas casi que han desaparecido de los ámbitos de poder de decisión de la República Islámica. En el Parlamento de 290 miembros, que es un parlamento unicameral que tiene Irán, en las elecciones de febrero del 2020, alrededor de 220 miembros son conservadores. ¿Sí? Por lo tanto, no han desaparecido de ahí los reformistas, ¿no? Hay a nivel, por lo menos, de la representación parlamentaria de un lugar para los reformistas como hubo en legislaturas anteriores. De esos, y además se da este proceso que quiero señalarles. De los 290 miembros del Parlamento iraní, alrededor de 26 son altos oficiales de los Pasdarán, de la Guardia Revolucionaria. Por lo tanto, digamos, el 10%, de los miembros del Parlamento son oficiales superiores de la Guardia Revolucionaria, que es una estructura militar que tiene 5, digamos, seguramente a lo mejor después Germán habla más al respecto en la parte más militar, pero bueno, tiene 5 grandes fuerzas, las fuerzas terrestres, las fuerzas armadas, la fuerza aérea, los basillíes, como se les llama, y también la fuerza Quds, famosa sobre todo por lo que ha pasado en los últimos años, que es la encargada de la proyección extraterritorial de las fuerzas iraníes. 10% de los miembros del Parlamento son de esas fuerzas. Pero si además vamos a algunas cuestiones, a otros organismos que son importantes en el Parlamento, veremos que lo que se llama la Junta de Directores del Parlamento, que está conformada por 12 miembros, empezando por el portavoz del Parlamento, que es el puesto más alto del Parlamento. El portavoz del Parlamento se llama Mohamed Bagher Ghalibaf. Él fue jefe de la Fuerza Aérea de los Pasdaranes, además de ser alcalde de Teherán, jefe de la policía, pero fíjese, el portavoz del Parlamento es un general de la Guardia Revolucionaria, pero les decía, de esos 12 miembros de la Junta de Directores del Parlamento, 8, hasta hace unas semanas, ahora son 7, son miembros de los Pasdaranes. Uno que dejó de serlo, ahora se ha convertido en vicepresidente, ¿no? Por lo tanto, digamos, no es que hayan perdido influencia, pero están sobre representados en la Junta de Directores. Y si además vemos otro organismo central del Parlamento iraní, que es lo que se llama la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior, que está conformada por 23 miembros, de esos 23 miembros, 8 son miembros de los Pasdaranes, ¿no? Si a ustedes les interesa, después hay un artículo que escribí que está a punto de publicarse que analiza precisamente la influencia de los Pasdaranes en el poder legislativo, pero con todos los nombres es mucho más técnico, este no es el ámbito. Pero quiero decir que en el poder legislativo los Pasdaranes están sobre representados, ¿no? En el poder ejecutivo, pues de nuevo, tanto sea los ministros, ¿sí? Algunos ministros importantes, Ahmed Bahidi, importante para Argentina, puesto que estuvo involucrado en el atentado de la AMIA, es ministro del Interior ahora, ¿sí? Digamos, uno de los vicepresidentes estuvo muy vinculado a las fundaciones de los Pasdaranes, digamos, Raisi, el presidente, a pesar de que proviene del ámbito judicial, ha hecho toda su carrera con muy buenos vínculos con los Pasdaranes, por lo tanto, digamos, hay la tensión hoy en día política doméstica en Irán, es una tensión donde no pasa entre los conservadores y los reformistas como años atrás, sino que yo creo que hay una tensión cada vez más importante entre los clérigos y los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Por lo tanto, ya los pasdaranes, las Fuerzas Armadas de Seguridad, como yo les digo pasdaranes para simplificarlo, ¿no? A nivel discursivo,
ya no son un mero instrumento del sector clerical en Irán. Hoy son un actor que incluso en algunos ámbitos pues, tiene capacidad para oponerse. Son un actor que tiene capacidad militar, capacidad económica, puesto que importantes sectores de la economía iraní están en manos de los pasdaranes. No es el único caso, por cierto, hay otros países de la región donde pasa lo mismo, el caso de Pakistán, también Egipto, digamos, no es el único caso donde las Fuerzas Armadas tienen importantes ámbitos de la economía. Obviamente que es un ámbito muy gris, no tenemos datos abiertos, algunos dicen que hasta el 50% está en manos de la economía iraní, está en manos de los pasdaranes, ya sea de su empresa, de subsidiarias de sus empresas, no podemos verlo claramente, pero sí que es, por lo menos los que sabemos son las denominadas industrias estratégicas, como son telecomunicaciones, electricidad, construcción de infraestructura, está en manos de empresas claramente vinculadas a los pasdaranes, ámbitos portuarios también, por cierto. Entonces, eso me parece que es el ámbito central hoy en día que tenemos a nivel político, una falta de representatividad y una lucha interna entre los sectores conservadores, en el seno de los sectores conservadores. Y a nivel económico también hay muchas limitaciones que tiene Irán, ¿no? Porque es un país que está pasando por una grave crisis económica, porque tiene una gran dependencia de la venta de hidrocarburos. Se estima que más o menos, siendo muy, pero muy, digamos, conservadores, alrededor del 60% de la economía iraní depende de la exportación de hidrocarburos. No es una economía muy diversificada. Además está sufriendo este proceso de sanciones primarias y secundarias que ha impuesto Estados Unidos cuando salió del acuerdo nuclear, pero también es cierto que no todo es culpa de eso, ¿no? Porque también hay enormes bolsones de corrupción y de mala gestión. Es una economía muy subsidiada, una economía que comenzó a ser subsidiada durante la guerra entre Irán e Irak entre el 80 y el 88 y que luego nadie modificó esa estructura de subsidios porque es muy sensible políticamente hablando y por lo tanto los bolsones de corrupción y de mala gestión a veces se maquillan de sanciones, ¿no? Entonces siempre digo que un gran problema que tendrán los iraníes el día que se levanten las sanciones, porque ya no habrá excusas, ¿no? ¿Qué pasa? Le van a echar la culpa a las sanciones, ¿no? Va a haber corrupción, va a haber mala gestión y bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Las sanciones en cierta medida vienen muy bien porque sirven digamos, decimos nosotros en términos coloquialmente, para echarle la culpa al otro, ¿no? De todo lo que pasa. Y además, estas sanciones también tienen un impacto político, porque lo que hacen es favorecen a aquellos sectores que están menos dispuestos a cooperar, porque le quitan incentivos en términos concretos, en términos muy de corto plazo, digamos, para iniciar ámbitos de cooperación, ¿no? Entonces, es una cuestión que es fundamental. Entonces, recapitulando, ¿no? Hay problemas domésticos a nivel político, de cuestión de representatividad del sistema político, hay problemas económicos, hay lucha interna doméstica y todo hace que, bueno, que evidentemente Irán no pueda reclamar para sí un lugar preeminente en el sistema regional por todos estos elementos que acabo de mencionar. Y por lo tanto, y ya para ir finalizando, digamos que esas tensiones irresueltas que vive Irán entre los elementos de carácter internos que no están solucionados, las demandas de un lugar especial a nivel externo, alimentan lo que podemos denominar una brecha, ¿no? Entre la autopercepción, lo que se desea que debe tener Irán y lo que en realidad puede tener Irán, ¿no? Y en esa tensión es donde cuando hay aceptación, pues el comportamiento iraní relativamente se ordena, ¿no? Pero cuando la no aceptación, la frustración, pues toman lugar, como está sucediendo tal vez en estos ámbitos, es donde la política exterior iraní se vuelve mucho más asertiva o en muchos ámbitos búsqueda de influencia, incluso a nivel de otros medios que no sean los estrictamente políticos, ¿no? Entonces, es una tensión que creo que hay que seguir, pero que en realidad las fuentes de la conducta, volviendo esa expresión que utilizaba parafraseando a Kenan, tiene que ver mucho más con la cultura que específicamente con el Islam. Tiene que ver mucho más con la historia y el nacionalismo que con el chiismo, porque una de las características centrales de la política iraní es el gran pragmatismo, ¿no? Es un país que es muy pragmático, ¿no? Fíjense, hace pocos meses acaba de llevar adelante un acuerdo con China, ¿no? Y todo el mundo ahora en estas últimas semanas habló de los uigures en China,
ese no fue un tema, ¿no? No fue un tema de las poblaciones musulmanas en China para Irán, ni mucho menos, ¿no? Esto es, el pragmatismo iraní eh, excede a las consideraciones de carácter islámico, ¿no? Entonces, eso es un elemento que hay que centrar, ¿no? Es un país que tiene pocos amigos en el sistema internacional, eso es lo que dificulta también el lugar de obtener un lugar mayor en el sistema internacional y además se inserta en una región donde estos problemas domésticos iraníes y estos problemas de reacomodamiento regional que tiene Irán en Medio Oriente a la vez se superponen a un reacomodamiento global, porque estamos, no es un secreto, es una realidad, estamos en un proceso de competencia entre grandes potencias que está llevando a un reacomodamiento de carácter global. Por lo tanto, digamos, esto es lo que estamos viendo hoy en día en Irán. Y sí, yo siempre señalo algo que me parece muy interesante, sobre todo para entender la complejidad de Irán, ¿no? John Lambert, que era un joven diplomático norteamericano que fue uno de los rehenes en la embajada norteamericana en Teherán, después hizo toda su carrera diplomática muy exitosa, por cierto, pero luego en sus memorias él dice algo que a mí me resulta extremadamente interesante. Él dice, los iraníes no son como los rusos que les gusta mucho el ajedrez. A los iraníes les gusta más el backgammon, ¿no? Y en el backgammon, si los que saben jugarlo, o como en los países árabes, Aule, a veces con todo este tipo de juegos, en realidad hay estrategia, pero hay mucho de azar y hay también mucho de correr riesgos, ¿no? Y la política iraní creo que más que entenderla como simplemente una gran estrategia, ¿sí? Habría que incluir estos elementos, ¿no? Hay algo de azar y algo de correr riesgos, ¿no? No todo es fruto del plan, de un plan. También se cometen errores, hay malas interpretaciones y de la comprensión, de la generación de un marco analítico que nos permite entender la conducta iraní, podremos nosotros también reacomodarnos ante esto, no solamente vis a vis frente a Irán, sino también entender cómo las grandes potencias llevan adelante sus intereses y también, como siempre digo, tratar de obtener algún tipo de enseñanza para nuestro país. Estamos lejos de la región de Medio Oriente, pero eso no significa que no podamos extraer algún tipo de conclusiones y enseñanzas.